San Victorino es una de las zonas de la ciudad, una zona muy particular de Bogotá, en la medida en que es una zona sumamente antigua y es una zona absolutamente nueva. Y es ese juego entre lo viejo y lo nuevo lo que valdría la pena llamar la atención. Dentro de ella, la Plaza de los Mártires aparece como un fenómeno de mediados del siglo XIX, pero está ubicado en una zona que para el momento en que aparece la Plaza de los Mártires tiene ya casi 300 años, un poco más de 300 años. Una breve referencia a eso. San Victorino fue la puerta de entrada a Santa Fe y por eso lo vieja que ella es como zona. La misma forma de la primera plaza de San Victorino como tal, al unir el puente con el punto de salida del Camellón de Occidente, el Camino a Honda, hizo que no solo adquiriera esa forma atípica de las plazas coloniales, sino que fuera un nudo de actividad, pero de una actividad trashumante, de gente que entra, de gente que sale, al ser la principal puerta de la ciudad. San Victorino está al otro lado del río y eso es algo que siempre la ha caracterizado. Y en eso la Plaza de los Mártires va a ser también importante. Me explico. El San Victorino está al lado occidental del río San Francisco, está por fuera de la ciudad fundacional. Eso enfatiza todavía más el carácter de punto de entrada, de puerto terrestre de la ciudad, como muchos de los historiadores de Bogotá lo han denominado. En uno de esos lotes que estaba al lado occidental del río San Francisco, lo que hoy es la curva, lo que hoy se llamó el Cartucho, que bueno, ya desapareció, pero el otro lado, que es propiamente terreno de San Victorino, de muy antiguo existió algo que se llamó la Huerta de Jaimes. La Huerta de Jaimes es uno de esos sitios siempre conocidos que nadie sabe con certeza de dónde provienen ni a qué hacía referencias. Ese sitio se utilizó como una zona de castigo bajo la Reconquista Española y es la relación directa con la Plaza de los Mártires. Ahí se fusiló, ahí se ajusticiaron patriotas bajo la ocupación española. Pero el ajusticiamiento en la Plaza de los Mártires era un doble castigo. No solo era quitarle la vida a las personas, sino quitarle el placer, el derecho, o como ustedes quieran llamarlo, de no ser ajusticiado en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor se ajustició muy poca gente porque para un patriota eso era, en cierta forma, signo de honor. Ajusticiarlos fuera de la ciudad era una doble humillación, por lo tanto. De ahí que se escogiera la Huerta de Jaimes para ese tipo de castigo a los patriotas. Eso va a hacer que a mediados del siglo XIX, cuando empieza a madurar la idea de la patria con padres fundadores, que es lo importante en la idea de patria, se va a escoger el sitio de la plaza de la Huerta de Jaimes para convertirla en uno de los sitios de adoración civiles a esta nueva, llamémosla, sistema de creencias seculares, que son los que van a llevar a los padres de la patria. La Plaza de los Mártires nace entonces como un sitio en el que se rinde honor a aquellos que fueron sacrificados entre el año 16 y el año 19 del siglo XIX. El acuerdo del Consejo creando la Plaza de los Mártires es de 1850, si no estoy mal, de todas maneras es de esos años. Se empieza a construir hacia 1870, se va a construir como un parque, aunque nosotros lo llamemos plaza hoy en día. ¿Qué quiere decir? Se construye, a diferencia de la Plaza Colonial, que es un espacio abierto de encuentro, este es un parque ajardinado, alrededor del obelisco que está en la mitad, que es un elemento simbólico que lo que trata de recrear es la memoria del héroe al cual se le rinde culto en ese sitio especial. Ahora, esto se está haciendo en una parte, como decía al comienzo, vieja y nueva. Ese San Victorino que va a rodear la Plaza de los Mártires es viejo, repito, viene desde el siglo XVI, pero en la medida en que la ciudad tiene que buscar unos sitios donde expandirse, de lo poco espacio libre que encuentra Bogotá en el siglo XIX para expandirse, va a ser hacia la zona de San Victorino. Sigue siendo puerto de la ciudad.
ahí va a llegar el ferrocarril, van a llegar los transportes de tracción animal que recorren la sabana durante todo el siglo XIX y ya entrado el siglo XX se va a convertir en una estación de taxis, de buses, en fin. San Victorino siempre ha tenido esa vocación de puerto terrestre, de depósito, de venta al por mayor para todo el mercado interregional que maneja Bogotá. Entonces ocurre algo muy simpático, San Victorino se va a remozar, su arquitectura va a aparecer nueva, porque gran parte de ese barrio que existió inicialmente se va a acabar de llenar en las manzanas vacías que tenía antes de vivienda, pero sobre todo de depósitos, de actividades comerciales. Y todo eso va a empezar a crecer alrededor de la Plaza de los Mártires. Entonces la Plaza de los Mártires, que es un altar nacional, que va a quedar ratificado cuando se empieza a construir a finales del siglo XIX la Iglesia del Voto Nacional. La Iglesia del Voto Nacional, a diferencia de las otras iglesias de la ciudad, está construida para una ceremonia eminentemente civil, que es la solicitud de perdón que le pide el gobierno colombiano al Sagrado Corazón de Jesús por los pecados cometidos contra la Iglesia Católica durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera fundamentalmente y las siguientes administraciones radicales. Esa solicitud de perdón va a quedar amarrada a la Plaza de los Mártires mediante la relación entre la Iglesia del Voto y la plazuela como tal. Queda entonces como un lugar de santificación civil, pero el edificio que le van a hacer al lado en el costado sur, que es la Escuela de Medicina, que es un elemento absolutamente moderno, la misma Iglesia del Voto, que es una arquitectura distinta, por supuesto no tiene ya nada de colonial, estamos hablando de finales del siglo XIX, con unos eventos que son postcoloniales, porque son los mártires de la independencia. Porque es un sitio nuevo, pero en medio de una actividad sumamente vieja, que es proveer a la ciudad de los bienes que necesita y servir al mismo tiempo de sitio de mercado, de abastecimiento de todos los otros municipios bogotanos. Entonces San Victorino empieza a adquirir ese doble significado. Una actividad de siempre, ser puerto, una actividad nueva entre la plaza de los Mártires, la Iglesia del Voto, y si ustedes quieren añadirle una segunda plaza, la Plaza España. La Plaza España es de los primeros años del siglo XX, que significa la rehispanización. Una vez aceptados ya los padres de la patria, lo que vamos a aceptar es el lenguaje y la religión como dos elementos constitutivos de lo nacional. Y lo que era la vieja Plaza de Maderas, que ratifica la vocación de San Victorino de ser un sitio de comercio, se transforma en la Plaza España, que tiene dos elementos fundamentales. El Hospital de San José, otro elemento duro de la modernidad, con una plaza ajardinada que tiene a Cervantes como el elemento central de ella, el monumento, que es el monumento al lenguaje. Eso hace que San Victorino, con la Plaza de los Mártires, la Plaza España, la Escuela de Medicina, todos los almacenes que tienen, la estación de taxis, los autobuses, hagan de San Victorino una de las zonas más dinámicas, más interesantes de la Bogotá de comienzos del siglo XX. Pero insistiría, la Plaza de los Mártires es un espacio de la patria, al lado de elementos muy claros de la modernidad, San José, la Escuela de Medicina, el mismo el ferrocarril, la estación de la Sabana, que está muy cerca de ello, y una actividad que es propia de la ciudad desde el siglo XVI, que es abastecerse y abastecer a su región. Y San Victorino sufre de su mismo éxito. Ese tipo de actividades hace que eso sea un hervidero humano, pero que esté sometido a fuerzas, a presiones que van a hacer que aparezca ya para finales del siglo XX como absolutamente deteriorada. Pero el deterioro de San Victorino es lo que la ha mantenido viva, el comercio, la cantidad de actividad comercial de diferente orden que en ella se desarrolla. En ese camino se nos desapareció la Plaza de los Mártires. La Iglesia del Voto Nacional hoy en día, muy poca, digamos, ya ni siquiera se celebra con el mismo esplendor de hace unos años el voto que le hace el Estado colombiano al Sagrado Corazón de Jesús. Eso está pasando. Entonces San Victorino se nos volvió una zona roja, pero ahí están los elementos todavía y hemos perdido la capacidad de leer eso que a comienzos del siglo XX significa el éxito de una zona nueva, repito, con una vocación sumamente vieja.
Hay más carretas si quieren ver. Bogotá y los cerros, sin ninguna duda, están profundamente hermanados. El uno sin el otro son imposibles de entender. Podemos llegar hasta decir que Bogotá son los cerros indudablemente son Bogotá. Y eso a través de todos los siglos de historia bogotana. Los cerros, en primer lugar, han marcado la manera como la ciudad ha crecido. Aunque no podemos decir que la ciudad crece a todo lo largo de los cerros, porque hoy en día la expansión hacia la sabana hasta el río Bogotá es evidente, es por demás clara. La relación más importante es cómo nos orientamos, cómo nosotros tenemos como norte lo que en realidad es el oriente, y ese es el peso de los cerros sobre la manera como nosotros nos entendemos en el espacio. Segundo, sin ninguna duda, los cerros han sido fuente de materiales para construir la ciudad. No solo por las arcillas, por los diferentes materiales de construcción, por la misma chirca, de donde viene la palabra chircal, que son arbustos de los cerros orientales que servían de combustible para los hornos de chircales, sino porque fue fuente de carbón, las minas de carbón que hay en el suroriente de Bogotá, que alimentaron los fogones, alimentaron mucha de la industria bogotana de los primeros decenios del siglo XX. Esa es una relación también. Tercero, una relación sumamente importante, ha sido la fuente de agua para Bogotá a todo lo largo de su historia, y aunque ya los cerros no alimentan totalmente el agua de Bogotá, alguna importancia tiene, no solo como área de preservación, sino como lo que fue anteriormente los múltiples nacimientos de agua en Guadalupe y en otros de los cerros hacia el sur de Guadalupe, que fue la fuente de toda el agua que necesitó Bogotá durante más de casi sus 400 años. Y hay una última relación que yo creo que vale la pena enfatizar, y es el valor mágico, el contenido religioso que han representado los cerros a todo lo largo de la historia de Bogotá. Monserrate, el gran monte sagrado, pero también Guadalupe, que no es menos importante que Monserrate, pero la relación ha sido más cercana de Bogotá con Guadalupe, porque las aguas que ha usado han sido de Guadalupe, es un cerro más familiar. En cambio, Monserrate ha sido el gran cerro religioso, no solo por todas las leyendas que están amarradas al cerro de Monserrate, sino por las prácticas religiosas que allí se hicieron. En el ascenso a Monserrate por el viejo camino habían 3 ermitas, varias de ellas alcanzaron a llegar al siglo XIX, se conocen algunos dibujos de esas ermitas, era un sitio para alejarse del mundo. Y en la cima, no solo la ermita que está ahí desde mediados del siglo XVII, sino la fuente del agua perenne que existía allá y otros hechos milagrosos que están amarrados a la misma cumbre de Monserrate. No hay duda entonces que los cerros y la ciudad forman un todo, un único elemento, que son totalmente inseparables. En esos al menos 4 puntos que he mencionado, su valor de orientación, su valor como fuente de materiales de construcción, su relación con el agua y el valor mágico religioso que han representado para la ciudad.